Bueno, hicimos un pequeño cambio para este capítulo especial de Conexión Global Prime porque queremos partir de inmediato con el análisis de Raúl Sol. Es tan importante lo que está sucediendo porque además tú lo venías adelantando desde hace tiempo, desde noviembre pusiste el ojo en la estrategia de seguridad de Donald Trump. Desde que se lanzó ese documento dijiste, hay que mirar acá. Y claro, había que mirar ahí, porque eso explica mucho de lo que está ocurriendo ahora. Claro, y uno de los ejes de ese documento es la seguridad hemisférica. Y el hemisferio somos lo que se llama en política internacional el hemisferio occidental, que es Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Eso es el hemisferio occidental. Y hay una política especial de Estados Unidos y que hacia el hemisferio tenía, de hecho, un comando militar, el Comando Sur, que estaba radicado en Panamá, ahora está en Estados Unidos, digamos, pero estaban desde Panamá y desde allí operaban todos los aparatos, toda la planificación militar, y con el tiempo esto se fue relajando y esta vieja doctrina Monroe de 1800... sí, es antiquísima. 1823, sí. Bueno, que era para impedir el ingreso de las viejas potencias coloniales europeas, como Portugal, España, Holanda, Gran Bretaña. Bueno, todo eso fue quedando relegado y Estados Unidos, con su hegemonía económica, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se olvidó de estas doctrinas y, claro, era tal su vitalidad económica, su dominio en todo el planeta, era la única superpotencia. Bueno, fue relajando estas políticas y ya no habían limitantes. Pero con el tiempo, nada es eterno, y con el tiempo fueron surgiendo competidores y el más importante es China. Y esto fue lo que en el último documento sobre estrategia nacional en Estados Unidos se plantea, que América para los americanos, es decir, la vuelta a la doctrina Monroe, pero esta vez frente a China. Y no permitir que China se instale en este continente. Hoy día China es el principal socio comercial de la mayoría de los países de Sudamérica e incluso de varios de Centroamérica. Es el principal exportador y en muchos casos el principal importador, porque, claro, Latinoamérica es un gran exportador de materias primas, productos agrícolas, y China es un barril sin fondo que lo consume todo, de manera que hay una relación muy dinámica. Y Estados Unidos es una economía que, si bien ha seguido creciendo y es muy dinámica, en términos relativos está estagnada, en términos relativos a China, que es de un crecimiento vertiginoso y voraz. Y esto Estados Unidos lo llega a ver como una amenaza y, mirando a la región, dice, Venezuela. Venezuela se puede transformar en una cabeza de playa, como se dice en términos militares, donde... ¿A qué se refieren con...? Con cabeza de playa se refiere a un lugar donde un enemigo desembarca. Entonces, eso es una cabeza de playa que es por donde penetra. Y bueno, Venezuela está teniendo una relación cada vez más intensa con China. China le está adelantando fondos a cambio de petróleo. Es decir, los chinos, cuando hacen comercio, lo hacen siempre con un abaco en la mano. Abacos son estos calculadoras con cuentitas. Las pelastitas, sí. Pero que son muy eficaces por lo demás. Y bueno, con el abaco en mano sacan la cuenta. Y en concreto, en el caso de Venezuela, una de las motivaciones del gobierno norteamericano, y lo dice en este documento, es impedir que China se establezca de manera más sólida en el hemisferio. Y, por supuesto, nunca puede estar ausente el señor petróleo, que, aunque Estados Unidos es autosuficiente y no requiere del petróleo venezolano y tiene otros lugares donde abastecerse, más allá que su propia producción, que es importante, muy importante, y es autosuficiente, de todas maneras el petróleo es la moneda de cambio en términos de materias primas más importante del mundo. Es decir, tú puedes cultivar lo que quieras, nada se compara a un barril de petróleo. Un barril de petróleo, tú sabes inmediatamente cuál es el precio y por qué lo puedes intercambiar. Pero ¿compartes la postura de algunos analistas que dicen que con esta estrategia de hablar del petróleo intenta convencer a los estadounidenses de por qué están haciendo esto? Porque esto puede beneficiar a Estados Unidos, darle prosperidad.
Sí, no, yo creo que, digamos, no le va a dar ninguna prosperidad a Estados Unidos. Ya es próspero y tiene muchos otros recursos, y por eso el argumento principal que usaron no fue el del petróleo. Incluso el petróleo lo mantuvieron casi oculto hasta el último momento, y la razón esgrimida fue el narcotráfico. Y la destrucción y el daño que esto le está haciendo a la sociedad estadounidense. Ese fue el argumento utilizado. Pero hay un blanco, hay un país que está en la mira de Estados Unidos y que ha estado desde hace mucho tiempo, décadas, más de medio siglo, Cuba. Cuba es el blanco y, digamos, hoy día hay mucha especulación cuál es el próximo país del cual Estados Unidos, con esta nueva doctrina, sin límites, sin líneas rojas, en que está dispuesto a usar el poder militar, cuál será el próximo país que va a ser alcanzado por Estados Unidos. Y hay quienes dicen, bueno, puede ser Nicaragua, puede ser incluso México, Colombia, y, digamos, han habido intercambios duros con... declaraciones duras entre los mandatarios, claro. Pero yo creo que Cuba es y ha sido una piedra en el zapato para Estados Unidos durante décadas, y Estados Unidos, claro, incluso trató de invadir la isla en la invasión de Bahía Cochino, fracasó, fue una invasión mal preparada, con elementos mercenarios, fracasó. Pero siempre quedó, y como la Unión Soviética era poderosa, se llegó a un acuerdo en que la Unión Soviética protegía a Cuba, y quedó claro de que tocar a Cuba era comprarse un conflicto directo con la Unión Soviética. Bueno, hoy día la Unión Soviética no existe. Rusia está totalmente atareada y, digamos, totalmente comprometida en su guerra con Ucrania, y no tiene ninguna capacidad ni disponibilidad para proteger a Cuba si Cuba se viese amenazado. Y Cuba, Estados Unidos ahora tiene el arma perfecta: petróleo. Cortarle el petróleo. Cuba dependía de un petróleo vendido, pero a precios convenientes, por parte de Venezuela. Y creo que no es casual que un buque que acaba de ser capturado en el Atlántico, que no se sabe si estaba cargando petróleo o no, un buque ruso, y la captura de varios petroleros, de un par de petroleros que salían desde Venezuela, bueno, el cerco que está ejerciendo Estados Unidos y el control que tiene sobre las naves, los buques, sobre todo los petroleros que salen de Venezuela, les significa un cerco, un boicot, de hecho, a las exportaciones petroleras de Cuba. Y Cuba ya viene cojeando, viene en una situación muy comprometida. Permanentemente estamos escuchando de que hay horas y horas de corte de luz, apagones, y esto es porque no tienen hidrocarburos, es decir, muchas de sus plantas son termoeléctricas y, por lo tanto, alimentadas muchas de ellas con carbón o con petróleo, y recibían petróleo en parte de Rusia y en parte de Venezuela, y esto se acaba, y por lo tanto quedan en una situación de extrema precariedad. Y a esto se suma que el secretario de Estado... Eso te iba a preguntar, el rol de Marco Rubio, ¿qué rol juega ahí? Él es el ministro de Relaciones Exteriores, y muchos plantean que él jugó un rol decisivo en optar o en los acontecimientos que han tenido lugar en Venezuela. Marco Rubio es un aspirante a la presidencia para suceder a Donald Trump, y él ha dicho, bueno, no hay secreto sobre esto, y está compitiendo con J.D. Vance, que es otro que se propone. Pero que no ha tenido mucho protagonismo durante los últimos días. No, y no ha tenido protagonismo en parte porque Vance está mucho más cerca de este movimiento Make America Great Again, MAGA, que es el principal sustento político de Trump, y la política de Vance es mucho más aislacionista. No olvidémonos del mundo, acá tenemos todo lo que necesitamos y preocupémonos de eso y repleguémonos. En cambio, esta es una política mucho más imperial, tumbamos a un gobierno, nosotros nos vamos a hacer cargo. Y aquí hay un tema que es muy importante, que, por ejemplo, la diferencia entre Rubio y Vance
y el movimiento MAGA son totalmente contrarios a lo que ellos llaman la construcción de países. Y eso significa que cuando tú invades a un país, tienes que hacerte cargo de ese país. Y que no le ha ido muy bien en los últimos años. Le fue en años. Afganistán, fue un desastre. Exacto. Tuvieron 20 años y finalmente terminan gobernando los talibanes. Tú ves en Irak, tuvieron una tremenda guerra civil de años con pérdidas humanas, pero descomunales. Y todavía Irak es un país profundamente inestable. Y esto ha llevado a Estados Unidos, y especialmente a MAGA y al gobierno de Trump, a decir: nosotros no nos queremos hacer cargo, no vamos a ir a la reconstrucción de países. Y eso te explica por qué Estados Unidos no entra en Venezuela. Ellos no se quieren hacer cargo. Y dicen, bueno, es decir, Rodríguez, ella que se haga cargo. Está bien, yo sé que toda esta gente han sido, más que maduristas, chavistas, y que, digamos, no simpatizan con nosotros, pero eso nos tiene sin cuidado. Para Estados Unidos es mucho más económico que esta gente, lleguemos a un acuerdo con ellos, se subordinen a nuestros intereses, es decir, no hagan nada que sea contrario al interés de Estados Unidos. Por ejemplo, dejen que el petróleo fluya libremente hacia empresas estadounidenses y nosotros dispondremos de él. Y por supuesto, le vamos a dar una cuota también a Venezuela para que disfrute de su petróleo, pero nosotros nos vamos a hacer cargo. Esto Trump lo ha dicho en forma absolutamente explícita. Y en concreto, bueno, al dejar las cosas en manos de la señora Rodríguez y del chavismo, bueno, si ellos pueden administrar y hacer lo que nosotros les decimos, y digamos, Trump no pudo ser más explícito, le dice, mira, ¿sí? a la señora Rodríguez, si usted no hace lo que nosotros le decimos, lo que le va a pasar va a ser peor que a Maduro. Es decir, prepárese para lo peor. Bueno, habrá que ver cómo esto evoluciona, pero lo que Estados Unidos no quiere es verse involucrado en la administración de Venezuela. Y eso es así porque ha tenido todas estas experiencias tan amargas y porque hay una, especialmente entre el Partido Republicano, entre la derecha estadounidense, una repulsa absoluta a tener que hacerse cargo de países complicados, que cuestan vidas, que finalmente se invierten años y grandes capitales y todo se diluye. Son países donde hay corrupción, tú nunca sabes qué está pasando con tu dinero. Incluso, por ejemplo, eso es uno de los grandes argumentos que existen para no involucrarse más de cerca con Ucrania. El presidente Trump se ha ido replegando de Ucrania y el argumento precisamente es eso. Hemos gastado pero cientos de miles de millones de dólares y ¿qué tenemos a cambio? Un ejército que sigue replegándose, que no puede vencer, y esto es un saco sin fondo. Basta que ellos se rasquen con sus propias uñas. Bueno, si no quieren rascarse con las suyas, los europeos que alegan tanto que ellos financien la guerra, que Inglaterra, Alemania, Francia se hagan cargo de su continente y déjennos a nosotros en paz. Bueno, todo esto apunta finalmente a que todo el mundo se pregunta a dónde va Estados Unidos ahora. Y a mí me parece que el blanco más evidente, no tengo una bola de cristal como te lo he dicho muchas veces, pero creo que va a ser Cuba. Y que Cuba es esa piedra en el zapato que sucesivos gobiernos norteamericanos se han querido sacar de encima y que, digamos, toman a Cuba además en un momento pero increíblemente vulnerable. Es decir, el país está en una crisis económica, le han cortado la yugular de Venezuela, Rusia, habrá que ver qué ha pasado con estos petroleros rusos que han sido interceptados, pero la señal es que Estados Unidos está en condiciones ahora de aumentar. Cuba está sometida a un bloqueo desde prácticamente el año 59, de la Revolución Cubana. Muy poco después empezó un embargo bastante generalizado y que le ha costado fortunas y le ha significado pérdida de oportunidades económicas. Ha sido muy duro para Cuba y ha vivido con eso. Pero en su momento tuvo aliados. Hoy día está muy aislada, en una situación muy comprometida y con una población
que está muy al límite de su capacidad y de su tolerancia, y que vemos ya cada vez más chispazos de malestar, manifestaciones, cosa que antes era muy poco frecuente, ahora se ha ido dando con mayor frecuencia, y no te quepa duda que la CIA y, digamos, otros servicios de inteligencia están activos promoviendo la caída de un régimen que Estados Unidos siempre ha considerado absolutamente enemigo.